Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos de segundo año, sección C. Bienvenidos a la clase de lengua de este día. Es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a dar inicio con la jornada de clases de este día. Y pues bueno, como les decía en un primer momento, estamos dando inicio ya, estamos empezando el cuarto periodo, esperando pues que estén listos, que estén ya motivados y preparados para empezar con todos los poderes, como decimos por ahí, ¿verdad? El día de hoy vamos a desarrollar varias cosas que tienen que ver con la introducción al periodo, con la introducción a la unidad, con la explicación de las actividades que vamos a realizar durante el periodo, así que tendremos bastantes cosas que hacer introductorias, digamos. En la medida de lo posible, vamos a comenzar también con el desarrollo del primer tema, por lo menos lo vamos a procurar anotar, pero igual mañana tenemos 2 horas clase, entonces si no logramos empezarlo hoy, vamos a quedarnos hoy con las generalidades del periodo y el día de mañana pues ya empezaríamos con el tema. Así que vamos a comenzar, vamos a iniciar pidiéndoles que anoten en su cuaderno siempre la fecha de este día. Ahora tenemos 30 de agosto. Y vamos a realizar, como siempre lo hacemos, la lectura mecánica, ¿sí? Antes de empezar con cualquier otra cosa, vamos a hacer la lectura mecánica, pero les voy a compartir la guía de la semana para que ustedes observen o para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que se tiene programado o planificado para realizar en la clase de hoy. En este momento les voy a compartir la guía para que ustedes vean, esta guía siempre está disponible en la plataforma, ¿verdad? Nosotros trabajamos en el caso de lengua con la plataforma del colegio, ya ustedes la conocen perfectamente, ahí tendríamos que buscar el curso de lengua y literatura y ahí tenemos la guía semanal. Si ustedes se fijan, bueno, la guía es la de siempre, ¿verdad? Aquí tenemos la planificación de la semana, esta es la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre. Y lo que tenemos pensado para la clase 1 y 2 está organizado por bloques, ¿sí? Es decir, ahora y mañana es primero la introducción al periodo y a la unidad, que siempre se hace. Yo siempre dejo o siempre utilizo la primera o la primera parte de la primera hora del periodo para que trabajemos en la portada de la unidad, que hagamos el dibujito correspondiente, explicar más o menos de qué se va a tratar la unidad, qué vamos a ver, qué vamos a desarrollar. Luego voy a explicar las actividades para que anoten de una vez qué voy a evaluar, cuáles son las obras que se van a evaluar, las fechas de entrega de las tareas y de esa manera no estamos solo confiados en el ordenador. Yo sé que el ordenador es una herramienta muy importante y que a todos nos sirve y que todos la necesitamos, pero en algún momento determinado no nos podemos confiar y decir, si no me dan el ordenador, entonces no hago las tareas, porque la idea que yo se las comparto, que yo se las diga, es que ustedes ya tengan específicamente organizado su tiempo y que sepan más o menos cuánto tiempo tienen para prepararse entre una evaluación y otra. Entonces, en este caso, pues vamos a ver las actividades, las fechas y luego vamos a empezar con el desarrollo de un tema que es relacionado a la comunicación literaria y específicamente a las funciones del lenguaje. Vamos a ver la función metalingüística y la función referencial del texto literario, pero vamos a hacer antes un repaso, un recordatorio, un refuerzo, digámoslo así, del tema en general de las funciones, porque ese tema se ha visto antes, pero sé que más de alguno ya se le olvidó cuáles son las 6 funciones del lenguaje. Entonces vamos a ver las 6 funciones primero y luego vamos a centrarnos específicamente en la función metalingüística y la función referencial, que son prácticamente las que el tema o las que el ministerio nos propone estudiar. Pero como nunca nos quedamos solo con lo que nos dicen, sino que vamos más allá, entonces eso es lo que vamos a hacer prácticamente en estas clases. Así que les aviso que hoy va a ser la clase introductoria. Si el tiempo alcanza, empezamos con el tema y si no, pues lo desarrollamos mañana. Pero como siempre hacemos lectura mecánica, esta vez no va a ser la excepción. Como parte de nuestra agenda también tenemos, aparte de trabajar en la portada, aparte de trabajar en las tareas o actividades, en la explicación de las mismas, vamos a hacer la lectura mecánica. Entonces voy a dejar de compartir la guía en este momento, ya les dije más o menos qué es lo que vamos a ver. Vamos a trabajar la lectura mecánica y luego regresamos a la parte de la guía para ver la unidad y para ver las actividades. Entonces, en este momento les voy a compartir y les voy a explicar qué es lo que vamos a leer.
Este periodo es bastante particular o es bastante especial porque lo que vamos a ver o lo que vamos a utilizar es literatura salvadoreña. Ustedes saben que en el transcurso de este año hemos estado viendo diferentes movimientos o corrientes en el ámbito latinoamericano, pero a partir de esta unidad, o sea, unidad 7 y unidad 8, vamos a centrarnos en literatura salvadoreña. Entonces, en ese sentido, el cuento o el libro que vamos a utilizar como base para las lecturas mecánicas es este que está acá, que se llama Cuentos de Barro, de Salarrué. Yo sé que todos ustedes ya conocen de este libro, ya lo han escuchado mencionar, más de algunos de ustedes ya lo leyeron. Si no recuerdo mal, en séptimo grado, cuando se ve el cuento realista, tuvieron que haber leído esto, tuvieron que haberlo tomado como base o como ejemplo para algo. Entonces, esta vez las lecturas mecánicas van a ser de Cuentos de Barro. Esta no es una obra de las que se va a evaluar, sino que simple y sencillamente nos va a servir para contextualizar nuestros contenidos, para fijarnos en el tipo de lenguaje que Salarrué utilizó, para que nos demos cuenta en la parte cultural que se refleja en estos cuentos, las palabras que se utilizan, el lenguaje empleado, el léxico utilizado, y quieras o no, conocer lo nuestro también, ¿verdad? Es importante que, si bien es cierto conocer sobre Europa, sobre los movimientos literarios, sobre Latinoamérica en general, es necesario conocer también de vez en cuando, o conocer también lo más a profundidad que se pueda sobre la literatura salvadoreña. Entonces, el día de hoy vamos a leer el primer cuento que se llama Tranquera. Este lo voy a leer yo. La lectura mecánica de hoy, empezando el periodo, la voy a hacer yo. Y a partir de mañana vamos a continuar con la secuencia que llevábamos. En este caso, vamos a ver o voy a revisar quién es la última persona que leyó en el periodo pasado, según mis cálculos, según mis cuentas. Gabriel Arturo fue el último que me ayudó a leer la vez anterior, el periodo anterior. Entonces significaría que en la lectura de mañana, que ya vamos retomando el hilo del número de lista, le tocaría ayudarme a leer a Jessica. Entonces, vamos a seguir con la secuencia. La idea de esto es, chicos, como siempre se los digo, que practiquemos la parte de la expresión oral, el practicar también una lectura adecuada, respetando signos de puntuación, entonación, y por qué no decirlo también la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que vamos a seguir retomando, que se va a seguir viendo, entonces no podemos descuidar esta parte tan importante como lo es la lectura. Entonces lo aviso para que sepan que hoy voy a leer yo para empezar, ¿verdad? Y luego pues vamos a ir retomando el hilo de las lecturas por número de lista. Entonces el cuento de hoy se llama Tranquera. Estoy compartiendo para que ustedes vayan viendo y necesito que centren su atención o que se fijen en la manera en el que el texto está redactado, en algunas palabras que le llamen la atención, y luego vamos a discutir un poco qué observamos de semejanzas o de diferencias respecto a este texto con los que leímos el periodo pasado, por ejemplo. Entonces, dice así: como el alfarero de Ilobasco como modela sus muñecos de barro, sus viejos de cabeza temblona, sus jarritos, sus molenderas, sus gallos de pitillo, sus chivos patas de clavo, sus indios cacaxteros y, en fin, sus batidores panzudos, así, con las manos untadas de realismo, con toscas manotadas y uno que otro sobón rítmico, he modelado mis cuentos de barro. Después de la hornada, los más rebeldes salieron con pedazos un tanto crudos. Uno que otro se descantilló. Este salió medio rajado y aquel boleado de a tiro. 2 o 3 se hicieron chingastes. Pobrecitos mis cuentos de barro. Nada son entre los miles de cuentos bellos que brotan día a día, por no estar hechos en torno. Van deformes, toscos, viciados, porque ¿qué saben los nervios de línea pura, de curva armónica? ¿Qué sabe el rojizo tinte de la tierra quemada de lacas y barnices? Y el palito rallador, ¿qué sabe de las habilidades del buril? Pero del barro del alma están hechos, y donde se sacó el material un hoyito queda, que los inviernos interiores han llenado de melancolía.
Un vacío queda allí donde arrancamos para dar, y ese vacío sangra satisfacción y buena voluntad. Allí va esa hornada de cuenteretes, medio crudos por falta de leña. El sol se encargará de irlos tostando. Bien, ahí tenemos el primer cuento. Ahora la pregunta es, ¿qué opinión les merece a ustedes o qué opinan ustedes de lo que acabo de leer en este cuento? ¿Qué les parece? ¿Qué características pueden identificar? ¿Qué palabras le llamaron la atención? ¿Qué cosa le gusta? ¿Qué cosa no le gusta? Y esto nos va a servir como introducción también prácticamente a lo que vamos a ver en la unidad. No es que estemos hablando de disparates o de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, veamos, escucho. ¿Qué opinan ustedes sobre esta parte? ¿Qué opinan sobre esta historia, sobre este cuento? Está cortito, pero que al momento de entenderlo podemos fácilmente identificar una analogía entre la creación de los cuentos y la creación de cositas, de artesanías, de figuras de barro. Va, muy bien, ahí tenemos una opinión de Fátima. Excelente, Fátima. Usa palabras coloquiales. Perfecto, Fátima. Usa palabras coloquiales, significa palabras fáciles de comprender, palabras de uso cotidiano, palabras que no son tan rebuscadas en el sentido de lo culto, sino que en el sentido de lo tradicional, de lo cultural, de lo popular, de lo vulgar. Vulgar en el sentido de que son del manejo de un gran conjunto de personas que tienen o que cumplen ciertas características sociales o que tienen en común ciertos rasgos sociales en particular. Ya que Fátima menciona eso, y qué bueno que ella ha participado, igual si alguien más quiere agregar algo, lo puede hacer, porque todo lo que ustedes opinen al final sirve para crear o generar una idea respecto al texto en este caso. Nos damos cuenta o nos fijamos que, por ejemplo, hay palabras ahí que a nosotros nos pueden parecer, y uno a veces lo trata de manera despectiva, y uno dice, ah, qué indio, qué gencho. Son adjetivos que les agregamos, son palabras que parecen despectivas o parecen peyorativas y estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque en realidad no es indio, no es gencho, es simple y sencillamente el reflejo realista de ciertas características particulares de ciertas personas o de ciertas áreas que no han tenido una formación académica o intelectual como la que están teniendo ustedes, por ejemplo. Sí, alguien, por ejemplo, de nosotros puede decir, yo no hablaría así, yo no diría esas palabras, yo no me expresaría de tal forma. Sí, pero usted ha tenido ciertos años de escolaridad y va a seguir estudiando X o Y situación que nos hace ser o nos hace estar un poco más formados y apegados a la lengua estándar. ¿Por qué? Porque vamos viendo palabras, vamos viendo corrección ortográfica, signos de puntuación, uso del léxico adecuado, la corrección, etcétera. Pero hay palabras ahí, por ejemplo, que yo podría tomar como una base específica de algo cultural o de algo coloquial o de algo tradicional y que si yo voy a otro país y digo esa palabra, no me van a entender. ¿Qué palabras le llaman la atención de los que están o de las palabras que se han utilizado en este cuento? ¿Qué palabras les atraen o qué palabras consideran ustedes que son palabras relacionadas al costumbrismo de nuestro país? Vamos a ver si alguien escribe alguna palabra que le llame la atención o que sienta que claramente están orientadas a la parte cultural o a la parte del habla cotidiana de ciertos lugares. Señor, pero habla cotidiana mía, no, está bien. Usted puede decir que habla cotidiana suya, no. Pero ¿qué tal su mamá, su papá? Podemos ir más allá. Su abuelito, abuelita, bisabuelos, bisabuelas. O yo he ido a visitar alguna comunidad o algún sitio donde hablan de esa manera y dicen estas palabras. Por ejemplo, ahí tenemos varios. Muy bien, Daniel. Tenemos cacaxteros, indios cacaxteros, muy bien. Tenemos panzudos, batidores panzudos. ¿Qué quiere decir un batidor panzudo? ¿A qué hace referencia? Obviamente cuando uno lo lee puede decir, me ubico, me voy más o menos porque tengo una referencia y puedo decir panzudo o puedo decir panzones. Y de hecho,
Alguien dice, ah, no, es que mira aquel como está bien panzón, o bien panzona, o bien panzudo, que son parte de un habla cotidiana, de un habla tradicional. Muy bien, Daniel. Daniel nos compartió dos. Vamos a ver, ¿alguien tiene otra? ¿Alguien encuentra o identifica otra? Y a veces nosotros las utilizamos, fíjense. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o simple y sencillamente no recapacitamos que estamos utilizando un lenguaje como ese, un lenguaje informal, un lenguaje vulgar. Vaya, por ejemplo, untadas, ahí tenemos otra. Con las manos untadas de, untadas, y que a veces uno dice, ¿y qué significa untado? Untado es lleno, pero es que podríamos utilizar una palabra un poco más formal, un poco más culta. Sí, pero el decir untado para nosotros es normal, o es común, o es parte de nuestros regionalismos. Entonces, mira aquel todo untado de pintura, y a veces cuando uno escucha estas palabras tiende a juzgar a los demás, pero en realidad no son, o sea, no son malas, son parte de lo nuestro. Hay otra, vamos a ver si alguien me menciona otra. Estoy esperando que me diga, las que me han mencionado Daniel y Fátima están perfectas. Pero hay otra también. Bueno, hay más, pero hay una que quisiera que me dijera. Vamos a ver si alguien le encuentra. Vamos a ver quién encuentra el tesoro o quién me dice la palabra que yo estoy pensando y que quiero que me digan. Hay algunas palabras, vaya, póngale que yo tengo una taza aquí en el escritorio ahorita y de repente le pego con el brazo y se cae al piso y se quiebra. Ahí está, muy bien. Steven, muy bien, Steven. La palabra chingaste, según el texto, 2 o 3 se hicieron chingastes, o sea, se cayeron y se quebraron, se hicieron pedazos, se hicieron añicos. Ay, pero es que chingaste en esas palabras, ay, no. Y a veces uno se quiere pasar de ultra correcto y dice, ay, no, chingaste o wiste, uy, esas palabras, no, pero son parte de los salvadoreñismos, son parte de lo nuestro. Entonces, a lo que vamos, chicos, y con eso quiero empezar la introducción a este periodo y a esta unidad, es que vamos a centrarnos en el estudio de la literatura nuestra, de lo que se ha producido en nuestro país desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque vamos a ver romanticismo, vamos a ver costumbrismo, vamos a ver generación comprometida, que son movimientos o corrientes que hemos visto desde tradición europea, luego vimos centrado en Latinoamérica y hoy vamos a verlo centrado en El Salvador. Entonces, lo que vamos a ir viendo son cosas propias de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que conocer lo nuestro también. Sí es cierto, hay que conocer Europa, sí, Latinoamérica, está bien, llevar la secuencia, pero no podemos dejar de lado también que en nuestro país se ha producido literatura de muy alta calidad y que también ha trascendido y ha pasado a las fronteras. Entonces, gracias a quienes participaron en el análisis de esto, vamos a ir leyéndolas día con día. Luego tenemos la botija, luego tenemos la petaca, luego tenemos Semos Malos. Creo que todos, más de algunos, se ha de acordar de alguno de estos cuentos, pero la idea es empezar a entrar ya en sintonía y estar acorde. Cuando vayan a leer eso, no les vaya a dar pena, y por eso lo he leído, porque a veces uno dice, ay, no, ¿cómo va a leer, por ejemplo, mañana quien le toque leer, lo tiene que leer como está aquí, que es necesario que te oficies en algo, ya estás indio entero. Sí, pero es que, ay, no, señor, qué feo, a mí me da pena. Sí, yo entiendo que nos va a poder dar pena, pero lo que vamos a procurar es reflejar o respetar el habla de los personajes según Salarrué. Ahora voy a dejar de compartir esto porque hicimos la lectura mecánica y les voy a compartir la guía nuevamente para que veamos lo que nos corresponde el día de hoy y que empecemos a echar ya manos a la obra con nuestra portada de la unidad. Así que ahorita les comparto la guía y ya sabemos qué vamos a hacer, así que nos vamos a ir de una vez a la portada de la unidad. Ahora les estoy compartiendo aquí el nombre de la unidad, unidad número 7, literatura salvadoreña, romanticismo y costumbrismo. Les voy a pedir de favor que hagan la portada en este momento en su cuaderno. Yo creería que unos 4 minutos son suficientes, así que por favor, hacen la portada, hagan un dibujo, señale que voy a dibujar cualquier cosa relacionada con El Salvador. Yo les he colocado aquí a la izquierda una imagen. ¿Alguien sabe, me puede decir
¿Qué nombre recibe este artefacto que está acá acostado, donde está el Torobox parado y donde hay una vertiente, un rillito, unas casitas, unos arbolitos? ¿Cómo se llama este instrumento para aportar líquidos o para aportar agua, en el caso más común? ¿Cómo se llama ese instrumento? Vamos a ver si alguien vio el CPT alguna vez o si alguien tiene alguno en su casa. Muy bien, Steven y Marian, perfecto. Se llama tecomate. Estos son aspectos, son elementos tradicionales nuestros. Por ejemplo, cuando tomamos el atol chuco, lo tomamos en un guacal de morro. Es una especie de guacalito o algo, y alguien no lo toma en una taza o en un vaso, normalmente. Ahora con el COVID, pues ya daría un poco de miedo compartir eso, pero bueno. Estamos hablando de instrumentos. Usted puede dibujar un tecomate, puede dibujar un torobox, puede dibujar una bandera del Salvador, puede dibujar un maquilis, cualquier cosa relacionada con El Salvador. Sí, obviamente no va a dibujar quizás a Roque Dalton o algún autor que usted diga yo, porque no somos expertos dibujantes, pero sí puede dibujar algo alusivo, algo que represente a nuestra cultura. Entonces, haga la portada, por favor, en este momento. Voy a dar unos 4 minutitos y luego pues continuamos con la explicación de las actividades, que es el siguiente punto. Así que ahorita les voy a dar chance para que lo hagan y luego reanudo el desarrollo de la clase, por favor. Vaya, muy bien. Creo que ya tuvimos tiempo ya para hacer una portada, tal vez no una portada tan artística, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, pero que represente por lo menos la esencia de algo. Vamos a ver, ¿alguien se anima a enseñar o a mostrar su portada? Ay, no, señor, que me da pena. Si tuviera alguien de manera presencial, les enseñara cómo hicieron la portada, pero ahora todos están virtuales. Entonces, si hay alguien que se anime, que me diga, señor, yo quiero enseñar la portada para que vean cómo me quedó. Yo igual, ¿verdad? Confío en que todos han hecho la portada, que les ha quedado bonita y que estamos listos ya para anotar lo siguiente, que son las actividades del periodo, pero si en el transcurso de estos minutos alguien tuviera su portada y dice, yo la quiero mostrar, yo la quiero enseñar, yo quiero ver quiero que vean cómo me quedó, pues adelante, solo me avisa y yo con gusto le doy el chance para que la veamos. Ahora vamos con la parte de las actividades en el tiempo que nos queda, que es lo que todo el mundo quiere saber y que es lo más esperado, sobre todo por el tema obras, porque yo sé que ustedes ya quieren empezar a leer, ¿verdad? Como estudiantes responsables para poder salir bien. Lo primero que vamos a tener, o la primera actividad que les estoy compartiendo, bueno, está un cuadro. Usted obviamente tiene que centrarse en su sección, ¿verdad? En la fecha que le corresponde a su sección. La primera evaluación es un control de lectura en la plataforma del colegio de la obra Un día en la vida del autor Manlio Argueta. Anote las actividades, por favor, para que después no esté con la duda y no esté pensando qué se va a evaluar y cuándo se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Esta actividad, que es la primera, tiene una ponderación del 35%, o sea, todo el primer 35% se va a jugar, usted lo va a ganar y lo va a defender con este control de lectura. Respecto a esto, usted sabe que el día del control de lectura tiene que presentar su respectiva ficha de lectura. Entonces, si quiere, anote, si cree que se le olvida, control de lectura de Un día en la vida más ficha de lectura o más ficha, como sea. Recuerde que la ficha tiene una ponderación de 1 punto en el sentido que si usted no la envía o si usted no la presenta, no puede tener 10 en esa actividad, puede tener a lo sumo 9. Y ahora que vale 35%, creería yo que todos deberíamos de preocuparnos o de procurar hacer esa ficha para asegurarnos una buena calificación, una excelente calificación. Respecto a la ficha, ya saben la modalidad de trabajarla. Los elementos constitutivos son los mismos, 11 que tenemos desde el primer periodo. Se trabaja manuscrita en el cuaderno de clases y si el día que a usted le corresponde la evaluación, que es el día martes 21 de septiembre, que es el día que tenemos 2 horas, le corresponde venir de manera presencial, entonces usted lo que tiene que hacer es traer su cuaderno y presentar la ficha de manera física.
Fátima, ¿tienes una pregunta? Ah, vaya, esa obra se encuentra en PDF. Fíjate que no tengo seguridad, Fátima. Podría creer que sí, pero al ser de un autor salvadoreño, no estaría muy segura. Pero lo que vamos a hacer, o lo que sí vamos a hacer es, la voy a buscar yo por mi cuenta y de igual manera ustedes la pueden buscar y si alguien la encuentra, me la envía para que yo se la revise porque me parece que hace un par de años la busqué y no la encontré en PDF, sino que solo en físico. Entonces, no sabría decirte, Fátima, con 100% de seguridad, pero creería que sí la podríamos encontrar en PDF. Entonces voy a ponerme a buscarla, ustedes también la buscan y si alguien la encuentra, me la manda para yo corroborar que está completa y les doy el ok. Y luego incluso la podemos compartir en el grupo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejar pendiente eso, Fátima. Creería yo que sí, más no estoy segura, porque hace un par de años que te cuento que la busqué, no la encontré. Así que cualquier cosa yo te notifico. Entonces, respecto a la ficha, si usted viene ese día de manera presencial, trae su cuaderno y se la reviso aquí en el momento que usted está haciendo la evaluación. Y si están virtuales, así como ahorita, por ejemplo, que todos están desde casita, más cómodos, más tranquilos, entonces usted me va a enviar las fotos de su cuaderno, obviamente de la ficha, ¿verdad? Desarrollada en su cuaderno, lo va a colocar de manera legible y ordenada en un documento y lo va a pasar a formato PDF y ese PDF me va a enviar. Esto no es nuevo, ¿sí? Esto se ha venido trabajando así desde el periodo 1 o 2. Entonces no es nada novedoso y por favor procure trabajar ordenado en el sentido de enviar esas imágenes ordenadas y en PDF para evitar que se desconfiguren. Las imágenes si me las envías así nomás, hay algunos que tenían la costumbre, digo tenían porque ahora ya estamos llegando a estandarizar esto. Tomaban todas las fotos y le daban copiar a todas y las adjuntaban de una vez, pero venían unas en vertical, unas en horizontal, venía primero la opinión, después venía el argumento, después venían los contextos, después y venía un solo desorden. La idea es trabajar de manera ordenada y de esa manera es más fácil también para mí revisar y saber que su ficha está completa. Entonces, pedirles por favor el tema ficha, ya sea virtual o ya sea presencial, hágala por favor. Y la fecha de evaluación, vuelvo a repetirla, martes 21 de septiembre. Esa es nuestra primera actividad. Control de lectura en la plataforma. Todavía no sé cuántas preguntas son, porque no lo he elaborado todavía. Tenemos tiempo. Y si se fijan, hablando de tiempo, tenemos por lo menos 21 días para esta actividad. Entonces, hay tiempo. No tenemos tanta premura de decir, la otra semana tenemos la primera evaluación. Pero eso no significa que usted se va a tener, entre más tiempo tiene, significa que tiene más chance para preparar su lectura. Así que, por favor, ojo con esta obra. Y la ventaja es que la leyeron en noveno. Muchos de ustedes la pueden tener ya en físico. Así que si ya la tiene, échele ya mano, empiece a buscarla, por lo menos vea dónde la tiene y de esa manera es más fácil. Se la voy a enseñar. Nosotros tenemos, bueno, la que tenemos en físico, que aquí se les vendió en noveno por lo menos, es esta. Miren, para que se acuerden de ella. Aquí está, un día en la vida. Es esta que tiene estos pies. Entonces, les aviso porque más de algunos se van a acordar, ah, sí, me acuerdo que la tengo. Entonces, si la tiene, búsquela. Y si no, pues todavía se puede conseguir. La editorial la va a traer acá, va a estar de venta en el colegio. Todavía no sé si ya está y cuánto va a valer, pero yo les voy a notificar. En la medida de lo posible, más rápido empecemos, mejor. La segunda actividad, entrega del proyecto STEAM, que es el segundo 35. La fecha de entrega, lunes 4 de octubre. ¿Qué van a hacer con esto? ¿O cuál va a ser la parte de lengua en este proyecto? Si ustedes recuerdan, el periodo pasado en lengua se trabajó un artículo científico. Entonces, esta vez el proyecto tiene que ver siempre con la parte de alimentación saludable, tiene siempre que ver con otras asignaturas, con ciencias, con mate, y la base de lo que vamos a hacer este periodo va a fundamentarse o va a estar fundamentada en una actividad del proyecto que van a tener en matemática. No sé si ustedes ya tuvieron clase de mate las primeras 2 horas. ¿Fue mate o no? ¿No han tenido mate todavía de este periodo? O sea, las primeras 2 horas.
No, va, entonces no se preocupen, no hay problema. Perfecto, gracias por la respuesta. En matemática va a haber una parte del proyecto y se la voy a adelantar más o menos. Obviamente no les voy a explicar a la perfección porque no manejo como tal lo que van a hacer. Pero en conclusión, ustedes van a inventar o van a crear un producto. Este es un producto alimenticio en el que van a aplicar las técnicas de conteo en los ingredientes. Póngale, se me ocurre un sándwich y el sándwich va a ser un sándwich saludable que va a llevar los siguientes ingredientes. Y usted puede poner ahí lo que se les ocurra. Tomate, pepino, albahaca, jamón de pavo, no sé, cualquier cosa. Entonces, ustedes para mate van a inventar el producto. Lo van a crear para aplicar el contenido que la seño les va a explicar que va a encajar para el proyecto. En el caso de lengua, ustedes van a tomar como base ese producto para crear un texto publicitario o un texto propagandístico, cualquiera de los dos, y lo van a presentar en un spot, o sea, en un video. Ustedes van a hacer un anuncio de ese producto. Entonces, si usted va a inventar o si usted se ha inventado un sándwich, que es el ejemplo que estoy poniendo, van a decidir como grupo si hacen publicidad o si hacen propaganda. Recuerden que la propaganda está más orientada a fines ideológicos, ¿sí? Y la publicidad está más orientada a la compra y venta. Entonces, el objetivo es que en ese video ustedes promocionen el producto de mate y que apliquen las características de la publicidad y de la propaganda. Un lenguaje sencillo, la brevedad, los elementos o las tomas en primer plano, las formas verbales exhortativas, la parte de la persuasión, todas estas cosas. Entonces, como es un video y es un spot, la pregunta lógica puede ser, señor, ¿qué programa vamos a utilizar o cómo yo voy a hacer ese video? Para esto va a intervenir la asignatura de CHL, porque en CHL van a ver esta parte de qué programa, de qué herramientas, de qué instrumentos utilizar para crear dicho video. Entonces, prácticamente ahí estamos involucrados mate, CHL y lengua. Obviamente hay más asignaturas que se van a meter. Por ejemplo, la parte de ciencias asumiría que también aplica porque si es saludable hay que ver los ingredientes, la carga de calorías y todas estas cosas. Pero en el caso de lengua, la base es, o lo que yo voy a evaluar es el spot, o sea, el anuncio, el video, y que cumpla las características de publicidad o de propaganda. En el detalle de tareas, que se les va a compartir, asumo que entre hoy y mañana, usted va a observar o ustedes van a fijarse que les he colocado incluso algunos enlaces web donde ustedes van a consultar la diferencia entre publicidad y propaganda, cuáles son las características. Les he puesto un par de videos ahí de YouTube donde pueden ver algunos diferentes tipos de spot. La idea es que entre mejor nos quede, obviamente la nota va a ser mejor y entre más características se aplique de la publicidad o de la propaganda, la nota va a ser mejor. No es una tarea muy grande, o sea, no es, me refiero a un trabajo demasiado complejo, pero en la medida de lo posible que se involucren todos sería mucho mejor. Si al momento de hacer las voces o de grabar pueden hablar todos, no al mismo tiempo, ¿verdad? Pero turnarse. Que alguien diga, ¿estás cansado siempre de comer golosinas? Y de repente puede venir el otro. Es momento de que cambies tu rutina. No sé, se me ocurre. Ustedes saben que en este caso la persuasión es importante. O sea, que ustedes van a tratar de convencer, en este caso a mí como receptora o a quien sea que vaya dirigido o que pueda ver este anuncio, a consumir su producto desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista comercial. Así que prácticamente en términos generales esa es la explicación. En el detalle está mucho más detallado, obviamente, y como decimos ahí, valga la redundancia, ese es el objetivo, si no, no tendría sentido. Y ahí ustedes van a encontrar los criterios, las ponderaciones, los videos que les digo en cuanto a información, la diferencia entre los dos, y eso les va a servir obviamente para hacer un trabajo de calidad. Ese es el segundo 35. Ojo, este periodo no se les va a enviar informe de 35 y 70 separados, sino que uno solo. O sea que solo se les va a enviar después del 4 de octubre, ahí tipo 10, 12, 15 de octubre, se les va a mandar las dos notas de las dos actividades, pero procuren ser responsables y puntuales con las entregas, ¿verdad? No esperen a que hasta último momento, ahorita voy a ver ya
voy a ver qué leo el día 20 de septiembre porque el 21 tengo la evaluación. No deje todo a último momento. Y lo último, o la última actividad del año, es el examen. En el examen de periodo se va a evaluar una obra que se llama Antología de Narrativa Salvadoreña. Anote el nombre de esta obra. Esta obra es de Santillana. Retomando la pregunta de Fátima con Un día en la vida, yo estaría o estoy casi segura que no está en PDF porque es una obra de Santillana que se les vendió en el pack Lo que leo. Es una obra blanca, blanquita, que tiene una especie de ave, un pajarito en la portada, como con vitrales o como con imágenes representativas de las artesanías salvadoreñas, por ejemplo. Usted creo que es fácil de identificar, es una obra blanca. Entonces, si ya se la compraron en el paquete inicial, la busca y esa es la que se va a evaluar. Obviamente, el examen vale 30%, se van a desarrollar en las últimas 2 semanas de octubre, o sea que tenemos prácticamente 6 semanas de clases y luego vamos a exámenes. Esto va a pasar volando, esto va a pasar súper rápido. Entonces, respecto a esta obra, pues también la tiene que leer y creería yo que en el examen la estructura va a ser la misma, 15 preguntas de opción múltiple, pero no quiere decir que, pues no leo la obra. De todas maneras, son pocas preguntas las que vienen. ¿Por qué? Porque con esto voy a ser bien enfática. Ustedes saben que en estos periodos anteriores ha habido segundas oportunidades para los que han reprobado alguna actividad. Entonces, este periodo no habrá segundas oportunidades y todos tienen que aprobar de una vez. O sea que tienen que obtener el 6 por lo menos. Todos tienen que pasar con 6 las actividades, los exámenes de periodo y los promedios finales, ¿sí? Esa ha sido una normativa que el colegio siempre ha mantenido y que por esto de la pandemia obviamente se ha flexibilizado, pero nos han dado la indicación de que no habrá segundas oportunidades. Es decir, en el examen se sacó 4, entonces ese 4 le va para el sistema. En el examen se sacó 2, ese 2 le va para el sistema. En el examen se sacó 9, ese 9 le va para el sistema. Entonces no hay o no habrá segundos chances, ¿sí? Y eso tengo que ser bien clara porque más de algunos, quizás no todos, porque hay algunos de ustedes que salieron muy bien y los felicito por eso, pero hay algunos que han reprobado. Entonces, esta ayuda que se les ha estado dando, mire, el examen tal y tal está reprobado, tiene que volverlo a hacer o qué sé yo, o alguna ayuda de alguna manera, no estará en el cuarto periodo. Entonces, en un día en la vida, señor, mire, es que me saqué 3 porque no leí la obra. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque no vamos a estar dando segundas oportunidades. Entonces lo aclaro para evitar después inconvenientes o malos entendidos. En la segunda lo paso vos. No, porque no va a haber segunda. Así que por favor, ojo con esto y seamos responsables desde el principio. Otra cosa que hay que mencionar y que ya no es parte de la evaluación sumativa como tal, como la que tenemos acá en los últimos 2 minutos que nos quedan de clase, es que vamos a estar teniendo refuerzos, los refuerzos para la prueba avance. Ustedes saben que van a hacer esa prueba, todavía no tenemos fecha, hora y pormenores, pero a partir del 6 de septiembre, o sea, el otro lunes, vamos a empezar a tener refuerzos. Los refuerzos se van a desarrollar por la tarde de 2:50 a 3:45, o sea, cuando su hora o su franja de clases termine. Los que vengan de manera presencial se tienen que quedar presencial hasta las 3:45, entonces tienen que valorar el tema transporte, si se van a venir y los van a venir a traer los microbuses solo a ustedes a esa hora, si viene su mamá, su papá o qué sé yo, y si no, pues se quedan de manera virtual y de manera virtual se conectan todos después de la jornada de clases. Esto obviamente nos puede, digamos que aumentar la carga de clases, la carga académica en general, y por esa razón la cantidad de tareas también se ha disminuido. Si se fijan, en este caso lengua solo tendremos 2 tareas, habrá algunas que solo tendrán una tarea, no hay asignaturas en las que tengan más de 2 actividades. Entonces el objetivo es ese, que también empecemos a prepararnos y a poner nuestro ojo o nuestro foco en la prueba avanzo, ¿sí? Sobre todo pensando o considerando las pruebas diagnósticas que se hicieron hace poco, que los resultados en algunos fueron buenos, en algunos fueron más o menos, en algunos fueron malos. Entonces la idea es encauzar estos refuerzos para solventar o para
a paliar estas situaciones que nos están complicando y que las calificaciones de la prueba avanzo, que ya es oficial o más formal, pues que salgamos bien. Así que en cuanto a actividades, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna duda, algún comentario. Las actividades están bien sencillas, están fáciles, no hay mayor complicación. Obviamente cuando ya nos vamos acercando a las tareas, como que hablamos un poco más, ¿verdad? O detallamos algunas cosas o qué sé yo, pero en realidad están sencillas. Vamos a ver, ¿alguien activó el micrófono? Yo, señor, Dime. no quería saber, con las crónicas ya esas desaparecidas. Sí, sí, hija, fíjate que en este caso la verdad es que ni modo, no me funcionó o no pude, digamos que seguir con este proyecto que tenía, a menos que el otro año de alguna manera me pueda ajustar desde el principio, pero como era la primera vez que estábamos trabajando así, entonces ni modo, me lo votaron, Yaretsi, pero gracias por preguntar Ah, de todas vaya, maneras. lástima. Sí, 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 la verdad es que era una actividad que a mí me había gustado mucho y de hecho sus trabajos estaban muy, muy buenos, pero igual yo me he quedado con las evidencias de los dos primeros, si en algún momento, los dos primeros periodos, si en algún momento el otro año a mí me pudiera funcionar o me fuese posible aplicar esta otra actividad, yo mostraría incluso sus trabajos para que los chicos en algún momento retomen evidencias y se fijen de la calidad con la que ustedes estaban trabajando, pero sí, Yaret, si ya que lo preguntaste, no vamos a trabajar ya con el tema crónica, sino que nos vamos a ajustar a esto por el tema que nos han indicado que los trabajos tienen que ser interdisciplinarios. Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo metemos o cómo nos ajustamos a todas las materias y esa actividad que les he mencionado es la que vamos a aplicar este periodo. Así que, si no hay más preguntas o más consultas, más comentarios, nos quedaríamos hasta acá y mañana ya nos reuniríamos nuevamente en la clase para desarrollar el primer contenido. Así que hoy ha sido de introducción a la unidad, al periodo, a las actividades y mañana ya comenzamos con los primeros o con el primer tema del periodo 4. Así que les agradezco, chicos, por su asistencia, por su puntualidad, por su participación, para todos los que participaron de alguna u otra manera. Así que gracias a ustedes. Adiós a todos los que se despiden en el chat. Siempre me es grato leerles. Que tengan un buen día y que tengan un excelente periodo para todos. Hasta luego. Adiós, señor. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, hijos. Cuídense.